Hola, estamos en sesión 6 de los videos, pero antes de continuamos en las formas extendidas, quiero hablar un poco de lo que está pasando con las formas cortas y la necesidad de hacer estudios, porque a veces los símbolos, las palabras usadas son claros para nosotros, como antes hablamos de esa imaginería de el árbol que brotar. Pero a veces hay símbolos que no son bien conocidos para nosotros, como no hay camellos en nuestro país y hay aves diferentes, plantas diferentes. Vamos a hablar de trigo. No hay personas que saben sembrar trigo en Panamá. Y cuando hablamos de jardines y cosas como eso, a veces hay diferencias y también quizás un animal que no existe, una cultura que no existe, o materiales que son difíciles para nosotros de aprender. ¿Qué significa ese símbolo, esa figura? Por eso estamos aquí en esa clase. Esa parte está para identificar las formas en que los autores usan palabras para representar sus ideas y sus mensajes. Y cuando hay diferencias por cultura, por tiempo, por geografía, ah, mundo natural que es diferente, por eso necesitamos hacer investigaciones en qué significa esa palabra, o esa figura, o esa idea en el tiempo de la persona, el lugar, para nosotros aprender qué significa esa figura. Porque muchas veces hay palabras o ideas que no tenemos entre nuestra cultura, entre nuestra experiencia. Y la investigación es hermenéutica, para ir a diccionarios, comentarios, concordancias y varios recursos para aprender qué significa, cuál es ese animal, o dónde está ese desierto, cuál estaba la condición real y por qué está mencionado de esa manera. Y para las figuras cortas, símbolos, imágenes, esa idea aplica también a las figuras extendidas. Y aún más, porque en ese sistema no es solo una palabra o una frase corta, en ese caso es una historia entera que pueden tener muchas palabras y una cultura, un evento que está descrito en ese proceso. Porque entonces hablamos de similitudes como parábolas. Palabras son historias extendidas que tienen un sentido para hacer comparaciones entre, a varios casos, parábolas guardan relación de la realidad del reino de Dios y qué significa, cómo definir, y para eso Jesús usa historias creados, pero basado en eventos y actividades y relaciones del mundo. Por eso ese buen samaritano, ese hijo prodigal, hay cantidades. El concepto es esconder la verdad de algunos. Ese es parte del propósito de Jesús, para evitar todo el mundo aprendiendo es la verdad y solo las personas que tienen la pasión y deseo de investigar para tener una relación con Dios, porque hay muchos que usan su habilidad, su inteligencia para ganar control, no para aprender relaciones. También tiene una lección central. Una de las cosas importantes de las parábolas no es para tener 5, 6 o 7 ideas. Hay normalmente una idea central, un enfoque claro para nosotros. También contiene un elemento inusual, algo que es algo diferente de normal, una condición o decisión que no siga el pensamiento normal de nosotros, no siga la naturaleza normal, para enfatizar a nosotros
la diferencia entre el reino de Dios y nuestra vida. También hay más que 50 de los parábolas en los evangelios. No hay muchos afuera de los evangelios, pero hay pocos. Y están basados en cosas de la vida. Por eso, si hay un intento de estudiar la historia real, el contexto de ese sembrador o ese papa con su hijo perdido, es una condición real, existe. Y por eso es posible aprender a estudiar qué significa esa parábola. Entonces, por eso yo tengo... en eso, ¿qué significa una parábola? Muchas veces, casi todo en realidad, el enfoque es la presencia del reino de Dios. Jesús vino para introducir algo diferente, un reino muy diferente del reino de David y los reyes del Antiguo Testamento. No es para conquistar el mundo por una guerra, más a conquistar el mundo por amor, algo muy diferente, un concepto que no existe antes del tiempo de Cristo. Por eso Jesús está tratando de explicar qué significa ese reino y muchas veces por las parábolas. El papel de gracia en esta situación, normalmente hay un punto que representa la gracia de Dios a nosotros, pero está representado en las acciones de la persona. Ese definir la acción o condición o cómo vivir un miembro en el reino. Y también hay una crisis, algo que hay una necesidad de tomar una decisión. Si queremos seguir Jesús en el reino, hay una decisión para hacer, que es fuerte y decisivo. Hay principios en el proceso de interpretar para nosotros. Comprender detalles de la vida de los oyentes. ¿Qué significa las personas que escucharon? Jesús habla de dos grupos, la gente normal o común y los fariseos o líderes. Y esa es parte de un debate entre los discípulos de Jesús. ¿Por qué habla de parábolas? Está mencionando dos grupos. Un grupo para recibir la palabra y otro para estar bloqueado, para esconder la palabra a ellos. Entonces, ¿quiénes están los oyentes? ¿Y qué significa la palabra? También nota la condición espiritual de los oyentes. Un grupo abierto, buscando a Dios. Otro grupo muy cerrado, pensando que ellos han ganado a Dios. Por eso hay ese conflicto de intento de esconder y revelar. Depende de la condición de corazón. Y también aprender razón para esa parábola. Hay algo, evento, pregunta, situación que causa la presentación o esa parábola en particular. Y también a definir el punto de esa historia. Normalmente hay un punto específico. Entonces, parábolas son como metáforas o símiles largas con puntos de comparación y de explicación. Y normalmente son extraídas de la vida. Entonces, en una forma, ese histórico, ¿cuál es la palabra? No es literal, no es real, es una literatura creada. Pero en una forma, la posibilidad de hacer un evento de esa manera, de esa forma, de ese tipo, existe. Pero normalmente no, es ficción, perdón, es la palabra. Es capturar la atención de la gente, historias, conectadas a la vida normal con puntos interesantes, caracteres interesantes y con movimiento en la historia y bien fácil a recordar. Y también el propósito, repetición aquí, enseñar lo responsivo, las personas que quieren
quieren comprender a vivir en el reino real de Dios, no en el reino creado por los sacerdotes, escribas, fariseos y también. Y esconder de lo no responsivo. La gente que tiene ese orgullo que yo sabe todo, yo sé a todo. Y ha ganado la información y yo tengo control, soy un ganador y completó la ley y más. En realidad no ganó a nada. Y las parábolas son la evidencia por su inhabilidad para aprender y ganar algo, comprender. Hay elementos en ese, normalmente hay costumbre o actividad común en ese proceso, como esa parábola de buen samaritano, acción normal, pasa abajo a Jericó, a Jerusalén, a Jericó, porque Jericó está cerca del mar Muerto y Jerusalén arriba de una montaña y ese camino pasa abajo. Es algo común. Cada mundo sabe, oh sí, para caminar a Jerusalén, a Jericó, es necesario pasar bajo, más sencillo que escalar arriba, sube. Hay una lección espiritual. No es solo una historia de la vida, pero hay un punto espiritual. El perdón de Dios para esa persona que arrepentir. ¿Qué significa amor en ese mundo? Mi vecino, ¿quién es mi vecino verdadero? No es la persona que siempre devuelva los beneficios. Cuando dar algo, ellos devuelven a otra manera. Conexión entre los dos. Hay una conexión clara entre la vida y el punto espiritual. Y siempre la necesidad de la interpretación. Ese es el punto otra vez de Jesús para esconder a ellos no responsivos y revelar. Pero al revelar, la gente necesita tener una actitud de necesidad de tener explicación. Hay un deseo a perseguir en ganar explicación. Por eso los apóstoles, los discípulos siempre preguntaron a Jesús, por favor, explica a nosotros y a la gente, y por favor, y a veces Jesús estaba un poco sorprendido por su inhabilidad de aprender varias parábolas. Y en ese, no tengo un ejemplo aquí, pero en su tarea hay varios para ustedes a estudiar y investigar. Al otro lado hay alegorías. Ese es un tipo de descripción muy largo con muchos puntos de comparación y es un poco más complicado y a veces personas usan alegoría demasiado. Entonces hay personas que buscan alegoría en todas las partes de la Biblia. Toda la materia tiene su sentido secundario. Y ese no es correcto porque a veces es literal, es historia. No hay otro intento, solo a reportar la realidad de la vida o de qué está pasando. Entonces hay un advertido aquí a tomar cuidado en el uso de interpretación por alegoría. Pero aquí es la información, es comparación directa. Pero usa figurativa de palabras, varios puntos de comparación, énfasis en verdades eternas y hay peligro. Y así, tengo un ejemplo. Muchas personas piensan que ese cantar de cantares es una alegoría de la relación de Dios a la iglesia o a Israel. Y al primer nivel es una historia de amor entre dos personas. Pero hay varios puntos que pueden revelar el amor de Dios a la gente, a su país seleccionado como su país, su pueblo. Y a veces a otra aplicación al amor de Cristo a la iglesia. Esa es como alegoría, hacer comparaciones entre
ese amor humano y el amor de Dios. El peligro es aplicar este pasaje no pretendido a tener esta aplicación, a usar pasajes que no tienen ese contexto y para ganar algo espiritual. Y por eso es peligroso. Niveles de interpretación y sentido, a veces hay personas que dicen, hay 1 o 2 o 3 niveles de alegoría posible. El literal, que no es tan importante, segundo y a veces más profundo, otro. Y hay concepto, siempre hay esa idea, cambiar el sentido literal para algo diferente. Ahora hablamos de tipología. Jonás y Jesús representan ese. Cuando hay comparaciones de una cosa del Antiguo Testamento a algo del Nuevo Testamento. Tipología hay varios, y el asunto aquí es no siga o hace una comparación de tipología sin algo que sugerí que es posible en el Nuevo Testamento. Y otra vez hay personas que usan esa tipología demasiado. Como esa tipología, un elemento del Antiguo Testamento que prefigura uno del Nuevo Testamento. Ese cruza con el serpiente de bronce, Moisés levantó. Jesús mencionó eso como Moisés levantó el serpiente. También el hombre levantó el Mesías, el Hijo de Dios, y cada persona que mira va a estar salvado. Esa es tipología. Tipo cumplido por antitipo. Ese serpiente de bronce solo salvar la gente de Israel cerca de ese objeto. Pero con Jesucristo no importa el tiempo, lugar. Cuando miramos por fe, no ese cruz real, pero es su imagen, su propósito de salvar, ganamos salvación. Por eso es posible ahora. Entonces, es un tipo completo. Puede ser persona, cosa, acontecimiento, acción. A menudo guarda relación con la Mesías y la salvación. Entonces, la mayoría de los tipos guarda relación a algo del Antiguo Testamento y a Cristo, o la salvación. Basado en ese concepto, la Biblia es unido. Hay relación entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, hay una unidad. Hay conexiones preparadas para nosotros saber por Dios. Las viejas son sombras de los nuevos. Las historias y eventos del Antiguo son sombras o representaciones no completas de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. La interpretación viene naturalmente a causa de la relación. Entonces, no por fuerza, no por un intento de excavar esa palabra, ganar una comparación. Normalmente es algo bien evidente, como ese serpiente bronce que la gente mira, es salvado. Nosotros mira a Jesús con fe, salvamos. Los autores del Antiguo Testamento no reconocían la idea vista por los del Nuevo Testamento. Entonces, no hay algo como Moisés que dijo que ese es un tipo de Mesías que viene. No existe. Es al otro lado. Jesús miró atrás y explicar el significativo de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y también Pablo, Pedro y otros. Basado en la creencia que Dios tiene control de la historia. Por supuesto, Dios prepara cosas en el Antiguo Testamento a revelar el significativo de acciones, eventos, personas del Nuevo. Es como Pascua, la salvación de los israelitas de Egipto, ese sacrificio del cordero. Y al final Jesús en el tiempo final usa las imágenes de Pascua de explicar
que va a pasar con su vida, su sacrificio. El Pascua, el Cordero para una familia, pero de Pascua Nuevo, Semana Santa, crucifixión, ese tiempo llega a algo más completo, un sacrificio de uno para todo, no uno para una familia. Y esa idea de sangre, la importancia de ese perdido de sangre que representa el proceso de limpiar y también otras cosas que son parte de esa cena de Pascua que representan cosas en el sacrificio de Jesús. Los autores usaron el Antiguo Testamento como fuente de imágenes, ¿sí? Apuntando hacia Jesús. Entonces, el concepto de tipología, el enfoque es la Mesías, el Mesías y su sacrificio y salvación. Entonces, esos son puntos que controlar el proceso de descubrimiento de tipos. En realidad, ese sistema, esa colección está bien identificado por nosotros. No hay necesidad para nosotros a buscar nuevamente los tipos. Lo que es necesario para nosotros es investigar qué significa ese tipo del tiempo está descubierto o presentado y la aplicación a nosotros hoy. Ese es el trabajo en esa área. Entonces, hay ejemplos para nosotros en Hebreos, comparación de Melquisedec y Jesús como sacerdote, sin nombre, sin título, sin lugar, pero representan el plan o deseo de Dios a tener un sacerdote perfecto para nosotros. David como rey, un líder perfecto que llega en la forma de Jesús, que tiene todo sabiduría y todo poder a ser líder de ese reino de Dios. Salomón es como ejemplo de sabiduría y dependencia en Dios para su dirección, enseñanza. Abraham, su disponibilidad a obedecer y servir hasta aunque llega al punto de sacrificar su hijo. Entonces, en ese caso, Abraham es el deseo de Dios a dar todo lo que es posible a salvarnos. Y en esa forma, ese cabra de Abraham es Jesús, Isaac es Jesús, Jesús es el sacrificio a salvar a Isaac y somos Isaac en ese caso. José, por su vida, de salvar su pueblo por varios métodos, sus sueños, sus actividades, esclavitud. Hay varios puntos de la vida de José que tienen una concordancia de la vida, experiencia de Jesús. Jonás, hablamos en error sobre alegoría, pero está bien, él es un ejemplo. Hay puntos históricos, liberación de Egipto, representado en el plan de Dios a librarnos por Jesús. Viaje de la tierra salvaje, pasamos tiempos difíciles, 40 años en el salvaje, 40 días de Jesús. Por eso hay comparaciones, pero con una respuesta mejor. Al final de 40 años los israelitas ganó poco del mundo, su tierra prometida, pero Jesús ganó mucho más. El templo como representación de nuestro cuerpo como templo de Dios está mencionado por Pablo, el templo del lugar de Dios, pero nosotros ahora por esa salvación llegamos a ser el templo espiritual de Dios. Lucha hombre y Satanás en el jardín y también con Jesús en los 40 días de desierto, serpiente bronce mencionado. Hay varios ritos presentados en el Antiguo Testamento que llega a ser más profundo en su sentido en el Nuevo, el altar, sacrificio, Pascua, sábado,
El sábado es día de descanso, pero el concepto es llega un día en el futuro, en el cielo, que recibimos ese descanso de Dios perfecta. Estos son ejemplos de tipos y tipología. Entonces aquí es uno de los más muy interesantes. Hay otro en Romanos, comparación. Adán, el primer hombre, y entre pecado por él, y Jesús, el segundo, entre salvación. Aquí es los convenios. Uno entra para Agar, una promesa para el desarrollo futuro de su Ismael, pero de la tierra no permanente, pero por Sara, esa promesa de bendición de Abraham a todo el mundo. Entonces, comparación del convenio anciano y convenio nuevo. Ese es el pasaje en Galatas. Y hay varios puntos: Jerusalén celestial, Jerusalén física, las diferencias, y esa es tipología. Hay otros en Romanos, es Adán y Cristo. Símbolos. La Biblia está bien lleno de símbolos que impactar a nuestra interpretación e investigación. Quiero hablar un poco, porque primero hablamos de imaginería, y todo eso representa símbolos. Símbolos para nosotros, y símbolos de una palabra, una frase, una historia o algo más grande. Pero el concepto es sugerir algo sin declararlo. El propósito de símbolos es abrir nuestra mente de algo nuevo. Hacer como un reto a nosotros a no pasar por nada ese pasaje o esa palabra. Pero en lugar de eso, pasa tiempo de estudiar, investigar esa palabra, a ganar algo más que es posible solo con una palabra literal, por causa de las comparaciones y representaciones. Normalmente hay objetos literales usados como símbolos. Como un león es literal, pero el león salvaje es diferente del león de poder. Uno es de Pedro, otro es descripción del poder de Jesús y David. Comunica una lección o calidad, algo para hacer, o una cosa que para usar a definir nuestra actitud, nuestra relación. Hay un sentido que llega más claro cuando. Entonces la idea, hay varios niveles de comprensión o sentido. A veces es bien claro, a veces es poco oscuro, y otros bien oscuro. En ese concepto hay necesidad para nosotros a comprender quién habla. ¿Está un enemigo de Jesús, un amigo de Jesús, o es un sirviente de Dios, o como Balaam, un magia o un brujo que está usado por Dios a pronunciar, pero al final ese hombre no sigue la palabra de Dios, sigue el dinero. Y está mencionado en otro pasaje que estaba matado por su parte en ese daño de Israel por involucramiento con mujeres, pasiones malas. Entonces, pero ¿quién está hablando? ¿Quién está escuchando? Porque como en Daniel, hay una imagen de un dedo escribiendo. Daniel está hablando y el rey de Babilonia con la gente escuchando. Entonces, un mensaje de Dios a una persona que no obedece a Dios como su papá, Nebuchadnezzar. Que comprende el propósito, a presentar la posibilidad de servir a Dios, que significa obediencia, el peligro de juicio. Hay varios propósitos
en el uso de símbolos en la Biblia. Hablamos de claridad. A veces es bien claro, pero tomar cuidado. No asume la claridad en su mente cuando lee algo. Oh, es bien claro. Está bien, pero es mejor hacer un poco de investigación a confirmar. Sí, esto es lo que es eso. No hay otro sentido, no hay complicación por causa de tiempo, cultura, otras áreas de falta de conocimiento. Entonces, a veces es claro, otra vez es una claridad parcial. Una porción está claro y otra parte no hay certidumbre. Está bien, usa lo que está claro y comenzar un proceso de investigación a ganar más de lo que está presente. Pero al final hay veces nada está claro, porque usan palabras, contextos, relaciones que no son parte de nuestra cultura, nuestro ambiente, y imágenes. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cómo eso? Si estamos en Sierra Leona y hay personas que están buscando apoyo, mi respuesta puede ser, yo soy tortuga. Quiero boxear, pero mi mano está corto. ¿Qué significa esa frase? Bueno, aquí no significa nada. Sí, por supuesto, esa pierna de tortuga es algo corto, no hay extensión. Pero en Sierra Leona, esa imagen, ese símbolo, ese proverbio, tiene un sentido fuerte. Significa, yo tengo el deseo de apoyarte. Es evidente, hay necesidad. Pero en ese momento, soy como tortuga con límites. Mis recursos no son suficientes para mí apoyarte en ese momento. Perdóname, soy tortuga. No soy otra como mono con manos largos y habilidades más grandes. Estoy lento, estoy corto, hay deseo, pero quizás paso a paso, pero no todo en ese momento. Entonces, por eso, a veces, esa comprensión, no hay nada sin una investigación, y a veces llegamos al final punto, ay, todavía no comprende. Esa historia de maldición de ese árbol de figuras, pasa años en estudiar ese evento y por qué pasa de esa manera. Y hay información, pero no es sencillo encontrar la información, es complicado, pero hay puntos interesantes en esa historia de ese árbol que no produjo nada del tiempo para Jesús. Y Jesús maldició y al final secó y murió. Es una historia interesante. Y hay varias interpretaciones y algunas no son correctas. Necesitamos estudiar la agricultura de ese tipo de árbol, el clima, tiempo de fruto y otras cosas. Símbolo tiene reglas. En casi todos los símbolos, el contexto es importante. ¿Cuál es el contexto? Es predicación, es recordatorio de historia, es un proverbio de sabiduría. ¿Qué significa? ¿Cuál es el contexto de tiempo, de lugar, cultura, todo? Y revisa otros pasajes que tienen algo similar. Vamos a hablar más sobre comparación en ese material. Observar naturaleza de símbolo. Entonces, como sal. ¿Cuál es el propósito de sal? Well, hay dos propósitos bien evidentes. Uno es sabor, dar un sabor a su comida. Otro es preservar. Pero hay un tercer concepto de sal. No es común, pero el uso de sal durante las guerras
estaba para destruir la tierra. Entonces, un rey que ganó un área, usar las personas conquistadas a traer cantidades grandes de sal y cubrir, como sembrar ese sal en la tierra, pero bastante. El impacto es por décadas. Esa tierra no funciona de producir comida. Entonces, ese tercer. Y hay varios pasajes que hablan de ese tipo. O el segundo es sembrar rocas en toda esa tierra, hasta el punto que es años de trabajo a quitar las rocas. O el león por su ferocidad y poder, pero también hay símbolo de una amenaza grande y fuerte. Está usado por Pedro. Paloma. Hablamos de paloma por su docilidad, pero también es una imagen de paz. Y también es imagen de presencia del Espíritu Santo. Entonces, pero depende del contexto y naturaleza de ese símbolo, ganamos información del uso. Comparar con otros recursos. Cuando no hay suficiente en la Biblia, porque hay veces hay cosas mencionadas sin descripción, sin referencia a otro lugar, en ese momento es necesario para nosotros investigar por otros recursos. Está bien, ¿no? La descripción de un cabra salvaje o un león o otro animal que no existe aquí, o un tipo de ropa, o tipo de comida, está bien a investigar por arqueología y otras áreas de recursos. ¿Qué significa esa cosa? De hecho, la pregunta es, ¿cuál es eso? Yo no tengo ninguna idea. Porque no existe aquí, no tengo información. Entonces buscamos la información. Cuando hay símbolos, esa es parte del proceso. Hay símbolos externales. Muchos símbolos. Como el arbusto quemando, símbolo físico, visible. Ese pilar de nube y fuego. Ese pecado de Acán. Un montón de piedras que representan el juicio y el pecado. Y esas 12 piedras del río Jordán que representan esa unidad de los tribus y el poder de Dios. El templo es un símbolo físico de presencia y aprobación de Dios. Hay bastantes símbolos visibles, evidentes a todos, que tienen su propósito y significativo. También hay símbolos internos, o eventos que llegan a ser símbolos para los profetas y otros, como esa visión de canasta de frutos de Amos. Esta mañana leí en un pasaje de Jeremías sobre 2 canastas de higueras, uno con fruta excelente y otro con fruta horrible. Y hay comparación que significan las 2 canastas. Una es bendición, otra es maldición. No sé, pero visión de Jeremías. Hay varios, visión de Isaías, del trono de Dios. También visión de Jerusalén en Ezequías y en Juan en Apocalipsis. Hay varios tipos de ese que están llenos de símbolos que necesitan interpretación. También hay materiales que tienen su actuar como símbolos. Sangre, sacrificio, tabernáculo, presencia de Dios, la vid, Jesucristo y su conexión a nosotros, provisión de recursos, paloma, presencia del Espíritu Santo, o paz, o docilidad, símbolos que son evidentes, pero esos son ejemplos, hay bastante más, pero está bien a dividir. Cuando hay un pasaje, encontramos símbolos, son externales, evidente a todo, es algo personal, es algo para todos,
¿Qué significa el símbolo en este contexto? Hay símbolos como números. Estamos muy conocidos del número 3 que representan Dios y la Trinidad, pero también hay número 7 días, el concepto es perfección. 12 es como un número seleccionado por Dios, 12 tribus, 12 canastas de comida después de la alimentación de los 5,000. No sé, significa algo, provisión a todo, pero representan compleción de una acción o algo. Hay otros números, algunos son claros, otros difíciles, como ese 666. El número del hombre, hay mucha gente que usa números para letras. Hay un pensamiento que cada letra tiene su número, o cada palabra tiene su número, y por eso combinamos esos números a ganar el total de ese nombre. Pero en la historia hay cantidades de personas que tienen ese número 666 y no funciona. Aún hay una forma del nombre de Jesús, tiene ese total 666 también. No funciona. Muchos trabajan a usar uno de los nombres o títulos de Nehru, el enemigo de la iglesia primitiva, a ganar, pero otra vez, no funciona correctamente. Entonces, el concepto cuidar con interpretación de números, si no es evidente, hay una explicación local. Colores también, complicado, porque en la Biblia hay sentidos, blanco, negro, rojo, tiene sentidos bien claros, oro, riqueza, pero cuando cambiamos la cultura, blanco en chino es muerte, no negro. Y ese rojo no es sangre o advertencia, es suerte. Entonces, cuando cambiamos culturas, a veces el sentido puede cambiar. Entonces, otra vez, la necesidad de investigación, interpretación para evitar asumir el sentido por mi cultura, por mi situación. Más cuando entramos a otras áreas que no tienen pensamientos igual de colores, números y otras cosas. Metal, joyas, sí, oro, plata, perla. En la Biblia tiene valor, pero no sé, en otra cultura quizás o no. Entonces, cuidar con una interpretación de qué significa eso afuera del contexto de ese material. Acciones son símbolos. Acción, comer rollo de papel. Ezequías está lleno de acciones como símbolos. Dormir de un lado por 3 años y otro lado, cortar su cabello y dividir y quemar uno y batear otro. Acciones como símbolos. El nacimiento de un niño de Isaías, a ganar un nombre que representan una acción o decisión de Jesús, de Dios. Dos personas comieron rollos de papel, Ezequías y Juan, y hay razones. Bañarse 7 veces, ¿es un símbolo del plan de Dios a limpiarnos? No sé, pero el concepto, Eliseo dijo que bañarse 7 veces. ¿Pero qué significa 7 veces? Entrar, salir, o pasar bajo 7 veces como bautismo. No tenemos mucha información. Pero el concepto, nada pasa hasta él cumplió con el bañarse, el punto final, 7 veces. Rituales más complicados, Pascua, bautismo, Santa Cena, son rituales que son símbolos para nosotros a varios aspectos de la vida, sacrificio y resurrección de Jesucristo. También símbolos tienen sus reglas. Cuidar con imágenes dobles.
Porque a veces no hay solo un sentido, hay a veces dos o tres. Como Cristo, león de Judá, pero de Satanás es el león que devorar. O cordero es un sacrificio, pero al otro lado es el pecador perdido, en una de las parábolas de Jesús. Agua tiene que representar la palabra de vida, el Espíritu de Dios, o esa regeneración. Pasa bajo el agua y levanta. Cuidar con símbolos múltiples. Cristo es también representado como cordero, rama, león, vid, roca, o roca primera, o roca de la esquina, fundación de un edificio. Hay varias representaciones. Cuidar cuando hay símbolos múltiples para una cosa. El Espíritu Santo, su acción de cuidar con nosotros como aceite, agua, viento, paloma. Y cada una agregar algo más del concepto de la persona o acción. Los símbolos difíciles son números, metales, colores y más acciones que son parte de una cultura que no existe ahora. Son símbolos complicados para nosotros. Para ellos que escucharon a la persona, muy claro. Para nosotros, el contexto no existe para nosotros. Esa cultura no existe. Las tradiciones están perdidas. Por eso es más difícil si no tenemos algo para hacer comparaciones. Y ese es el estudio de arqueología, literatura, historia, para ganar información del tiempo y para ayudarnos en aprender qué significa este símbolo.